Señores, buenas tardes. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes, miembros de la Inmorred, agentes, asesores inmobiliarios que en esta tarde están reunidos para poder escuchar esta pequeña charla en la cual vamos a conversar, tratar de algunos aspectos claves sobre el contrato de arrendamiento. Me permito presentarme nuevamente, soy Michael Arguedas, abogado del estudio Arguedas y Asociados, gerente general en esta ocasión, y quien va en este momento a conversar con ustedes sobre ese tema, y agradeciendo nuevamente su presencia como todos los viernes que tenemos esta posibilidad de reunirnos con cada uno de ustedes. Y con también los que van a estar luego visualizando esta charla a través de nuestras redes sociales, porque va a quedar colgada para que puedan hacer el detalle y la revisión de cada uno de sus aspectos que son necesarios. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la misma. El objetivo de la charla, el objetivo de la charla es poder posibilitar la, la conversación sobre el contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son sus efectos jurídicos y cuáles son las vías legales para resolverlo o recuperar el bien? Entendemos nosotros que dentro de la actividad como agentes inmobiliarios, si bien la compra-venta de inmuebles es un aspecto importante, entendemos que también hay una buena cantidad de inmuebles que están dispuestos a generarse el arrendamiento, el alquiler, que se conoce. Si bien no hay un contrato propiamente que determine la transferencia de la propiedad, porque vamos a únicamente transferir en este caso o ceder la posesión del inmueble para que exista un uso por parte del arrendatario. Lo cierto es que el contrato requiere de algunas precisiones y algunas eh, cuestiones puntuales que debemos nosotros conocer para justamente cuando negociemos y veamos la posibilidad de conseguir a una persona que acepte el arrendamiento de nuestra propuesta, pueda considerarse también las mismas dentro del contrato. Seguimos. En ese sentido, primero entendamos que el contrato de arrendamiento, según lo establecido en el Código Civil, cede temporalmente el uso de un inmueble a favor de otra persona. Entonces aquí figuran las dos partes. El arrendador, que es el propietario, quien tiene la propiedad, y el arrendatario, quien va a usar el inmueble para tenerlo a su favor a cambio de una renta acordada. Entonces aquí ya vemos que hay elementos esenciales, entre ellos la cesión en uso del inmueble, el uso propiamente del bien, y a su vez una contraprestación de la renta que se acuerda. No hay transferencia de la propiedad, solamente estamos hablando de uso, y se puede aplicar tanto para bienes muebles como inmuebles. En este caso, también hay que considerar que el aspecto escrito del contrato es una necesidad para poder salvaguardar la seguridad que tengamos en el cumplimiento del contrato, porque si bien se puede dar una sesión, un arrendamiento de manera verbal, lo correcto siempre es que tengamos de por medio una utilización de la vía contractual, escrita. Eso quiere decir que vamos a tener que redactar un contrato en el cual vamos a tener que definir con precisión cuál es el tipo de bien que estamos arrendando, cuál es el bien que está siendo materia de uso, y por el otro lado también tenemos que definir cuáles son las obligaciones que se deben de cumplir durante el uso del bien. Eso vamos a ir viéndolos a continuación. Entonces, ¿cuáles son estas características importantes? Si bien existen algunos elementos que vamos a considerar en el contrato, estos fluyen de que nosotros cuando efectuemos un arrendamiento, quien arriende este local solamente tiene que poder tener esa potestad para hacerlo. Es decir, con quien nosotros contratemos, tiene que tener la condición de propietario o en su caso representante legal para poder hacer uso de esa facultad y arrendar el inmueble. Por ende, cuando tengamos la titularidad que corresponda, por ejemplo, a una empresa o a una persona natural, tenemos que corroborar adicionalmente si no está actuando directamente un representante legal, sino un apoderado, un representante legal en este caso podría ser, en el caso de las empresas, el gerente general, en el caso de las personas naturales, podría ser un apoderado genérico en el cual tenga su apoderamiento inscrito en el registro público. Es de preferencia que tenga que ser así, porque de esa manera evitamos circunstancias en las cuales nosotros contratemos
con personas que no tienen las facultades necesarias para hacerlo. Las facultades serán facultades expresas para poder arrendar o en su caso para dar la cesión en uso de los inmuebles o de los bienes que tiene a su consideración el propietario que ha entregado a este representante legal para que ejerza su representación. En el caso de copropiedad, cuando hay copropietarios, en al ser una afectación que va a tener el inmueble, al ser una carga que va a constituirse sobre el inmueble por quien va a ingresar a poseer el inmueble, a usarlo, va a tener que mantenerse en la posesión del inmueble durante la vigencia de todo el contrato. Entonces, ahí es necesario que nosotros entendamos de que no nos basta con la mayoría de los copropietarios que estén conformes con realizar la contratación del arrendamiento, sino que tiene que ser una totalidad, es decir, tiene que haber una unanimidad de todos los copropietarios para que el arrendamiento sea válido. El pago de la renta puede ser por adelantado o vencido. No hay una regla específica en el Código Civil para determinarlo dentro de nuestro contrato. Normalmente en los contratos ustedes van a ver que las rentas se cobran por adelantado. Esto es para tener en cuenta de que el propietario del bien tenga la seguridad de que va a ser pagada la renta y de esa manera también con anticipación se pueda saber de que existe de por medio una renta que ya va a garantizar la posesión durante el tiempo que va a venir a continuación. Entonces, lo que se utiliza normalmente es poner la renta por adelantado, pero eso no obsta que también podamos elegirlo por renta vencida, es decir, cuando termina el mes, recién yo te cobro la renta de ese mes que ha pasado. No hay ninguna imposibilidad de hacerlo. Es abierto según lo que establecen las normas del Código Civil. Y todo ello va a estar contenido siempre en un contrato, como dijimos, redactado de forma escrita, porque es la forma en que nosotros recomendamos, dado que ahí van a estar las exigencias, no solamente que estamos hablando ahora de quiénes son los titulares o la renta convenida, sino también las otras cláusulas obligacionales que son importantes para este tipo de contrato. Entre ellas, las cláusulas referidas al uso, al tipo de uso que vamos a dar el bien y también a las condiciones que nosotros vamos a entregarle al arrendatario para la utilización del bien. Esto es, por ejemplo, el tipo de uso si es comercial o si es un uso de índole residencial, si estamos hablando que el bien requiere que adicionalmente se cubran otras cuotas, por ejemplo, de mantenimiento, cuotas de repente de utilización de los servicios, los arbitrios que correspondan también al inmueble, porque son servicios añadidos, accesorios que tiene el inmueble como tal. Los que sí corresponden, por ejemplo, al caso de los impuestos prediales, como es el caso para los propietarios por tener una propiedad, sí va a corresponder al arrendador cubrirlo y no al arrendatario. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablemos del arrendador, en este caso es quien tiene el bien y va a entregarlo, es justamente entregar el bien en el plazo que se ha establecido en el contrato. Si yo suscribo el contrato y te digo que te voy a entregar el bien en un plazo de 15 días o inmediatamente firmado el contrato, tiene que ser así, porque la posesión, es decir, el uso del bien, es parte de los conceptos elementales de este contrato. Adicionalmente, durante la vigencia del contrato, como podemos tener algunas circunstancias que son añadidas al inmueble de manera directa, es decir, no son circunstancias que han venido del uso propio del inmueble por un uso exagerado, exacerbado, sino es circunstancias del mismo inmueble, como debió de entregarse en sus condiciones, entonces el arrendador también tiene esa obligación, conservarlo y repararlo para que el arrendatario pueda seguir usándolo adecuadamente. Es aquí donde pueden subsistir en el transcurso del contrato diversas circunstancias, ¿no? Lo vemos en algunos departamentos de vivienda donde, por ejemplo, las cañerías pueden tener algún desperfecto, el sistema eléctrico también a su vez, puede presentarse quizás algún tema de humedad o de pintura que esté mal elaborada o de pisos que se puedan levantar. Entonces, estas condiciones tienen que ser reparadas y conservadas por el arrendador, es decir, por el propietario, el titular del bien.
no por la persona que está poseyéndolo. Salvo, como siempre todo contrato tiene que indicarse, que se verifique que no corresponde dicha afectación a un tema de quizás una falta de mantenimiento del bien, sino a un tema de mal uso por parte del arrendatario. Eso se evidencia y para ello dentro del contrato siempre se busca que haya un checklist, una verificación previa al momento de la entrega del bien, donde se indique cómo es el estado de conservación del departamento, local o bien que se va a alquilar, con la finalidad de que, inclusive con fotografías, se pueda corroborar cuál es la situación del bien al momento de entregarse. Garantizar el uso pacífico del inmueble, porque también si yo estoy en una situación que mi inmueble que voy a arrendar está en litigio, por ejemplo, judicial o en algún tipo de circunstancia civil o en alguna demanda, genera una zozobra sobre el arrendatario y esto podría conllevar a que no pueda ejercer adecuadamente el uso. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Y las alteraciones sobre el acuerdo unilateralmente o la falta de respeto sobre el tipo de destino que se ha pactado también en el mismo. Siguiente, por favor. Ujú. Entonces, en el arrendatario, que es la contraparte, que es el que va a usar el inmueble, tiene que usarlo diligentemente, porque hemos dicho que también tiene un deber de conservación, pagar puntualmente la renta, que es parte de los requisitos necesarios para que este contrato subsista y que no se declare su resolución, y asimismo asumir los pagos correspondientes a los servicios públicos, añadido a ello también el tema de de los costos que hay por mantenerlo, ya sea cuotas de mantenimiento en un edificio, por ejemplo, y adicionalmente también el hecho de no generar ningún disturbio o una perturbación a la tranquilidad respecto del bien como estamos usándolo, ¿no? Entre ellos también lo que se comentó hace un momento, también por parte del arrendatario, se tiene esa obligación de no variar, no cambiarle el uso. Tanto el arrendador como arrendatario, ambos tienen esa obligación. En el caso del propietario, yo no puedo, ya habiendo contratado, variar el uso y generarle un perjuicio a quien tiene el bien utilizando. Por ejemplo, si estaba destinado a vivienda, yo cambiarle el uso como local comercial y el que estaba viviendo ahí como vivienda no va a poder seguir ejerciendo adecuadamente su tranquilidad y no va a poder seguir viviendo adecuadamente. Igual el que arrendó el inmueble, que en este caso es el arrendatario, no puede variar de manera unilateral la utilización del bien porque esto generaría una causal de resolución del contrato. A su vez, también el arrendatario no puede subarrendar. El subarrendamiento es el doble alquiler. A mí me han arrendado el inmueble. Yo tengo el inmueble y a partir de tenerlo, el uso del inmueble, genero otro contrato de arrendamiento a favor de un tercero. Este tercero ya se constituye en un subarrendamiento y el subarrendamiento está prohibido salvo que expresamente en el contrato se haya pactado dicha condición. Y si no, puede ser causal también de resolver el contrato. Y bueno, como hemos visto también en los contratos que normalmente se ponen garantías, ¿no? Se pone adelantos de garantías, estos son con la finalidad de que el estado de conservación del bien al momento de la entrega pueda permanecer al momento de su devolución. Si hubo un desgaste normal, natural, bueno, este desgaste natural se ha descontado adecuadamente de la garantía, con la finalidad de que se devuelva el inmueble en las mismas condiciones en que se entregó el día uno de la arrendamiento. La duración del contrato, según las normas, no tiene un plazo fijo, pero sí hay una ventana máxima de 10 años. En esa ventana máxima de 10 años yo puedo pactar entre 1, 2, 3, 4 meses, días, no hay ningún inconveniente. Es libertad para poder pactar, pero va a ser un plazo máximo de 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque la idea es que quien pueda permanecer en un mueble de ese tiempo no pueda generar a su vez un plazo de prescripción adquisitiva, porque puede distorsionarse la figura del arrendamiento con la prescripción adquisitiva. Por eso es que se determina que no se puede exceder de esos 10 años. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y cuando el contrato haya finalizado, por ejemplo, contratamos por 2 años el arrendamiento, pero
no hemos todavía puesto un fin, ¿no? Todavía sigue manteniéndose el contrato como tal. Bueno, se sigue manteniendo no porque se haya suscrito un nuevo contrato, una adenda o una renovación, simplemente porque no se dio el tiempo de redactar nuevamente otro contrato y nosotros seguimos extendiendo los efectos del contrato que estaba anteriormente vigente. Entonces, esa situación va a finalizar, ese contrato va a finalizar cuando yo le ponga en conocimiento a mi arrendatario y diciéndole, ojo, y te estoy dando 15 días para que el contrato concluya porque nosotros no tenemos contrato suscrito hace más de un año o hace más de 6 meses quizás y necesitamos que nos devuelvas el bien. ¿Sí? Si en caso el arrendatario no nos hace caso y en todo caso sigue ocupando el bien, recuerden que el contrato no es renovado de manera automática. Eran 2 años y como no dijimos nada a las partes, ya el contrato se ha renovado automáticamente por 2 años más. No, sino es solamente es una continuidad de los efectos de ese primer contrato y yo en cualquier momento como arrendador puedo cerrar el contrato y pedir la devolución del bien en ese momento. Seguimos, por favor. Y hemos estado hablando sobre resolución de contrato. ¿A qué denominamos resolución? Hay dos figuras que se utilizan en el derecho civil, en el tema contractual, para cerrar tipos de contratos. Una situación es la rescisión de contratos y otra es la resolución de contratos. Rescisión siempre lo vamos a utilizar como una figura en la cual nosotros hemos advertido que al momento de la celebración del contrato hay un defecto tan importante que ha conllevado que el contrato por sí mismo sea nulo desde el momento de la suscripción. Por ejemplo, hemos advertido de que el inmueble tiene una propiedad que corresponde a 3 personas y solamente una de ellas ha efectuado el contrato de arrendamiento. Entonces, desde el día 1, el contrato tenía un defecto insalvable porque solamente había sido suscrito por una persona cuando eran 3 los propietarios. Entonces, esa es una causal de rescisión. Los efectos de la nulidad y del contrato mal suscrito vienen desde el primer día. En cambio, una resolución implica que ha subsistido, que se ha originado un defecto en la ejecución del contrato durante el interín de la vida del contrato. Al inicio estuvo muy bien, firmado por los 3, firmado, pero en el interín del contrato hemos advertido de que hay una situación que está conllevando a que el contrato se resuelva, concluya antes del tiempo que hemos establecido en el mismo contrato para su culminación. Ejemplo, el contrato fue suscrito adecuadamente entre las partes, se establecía que el arrendamiento iba a ser por 2 años, pero al año y 2 meses advertimos que subsiste una circunstancia que conlleva a que ese contrato se culmine de manera unilateral o quizás también que pueda ser suscrito por ambas partes. Pero en este caso la resolución es unilateralmente porque existe una circunstancia de incumplimiento normalmente de alguna obligación. Entre ellas, estamos hablando de las principales, que es el incumplimiento del pago de la renta durante 2 meses y 15 días de vencido. Hay ese tiempo que establece el Código Civil como máximo para incumplimientos. Si yo he cumplido y no he pagado la renta en ese tiempo, entonces da automáticamente la posibilidad que mi arrendador ejecute el tema de la resolución del contrato y ya el contrato fenezca, ya no existe. O el otro es que puedan darle un uso o un destino distinto. El arrendatario, como dijimos, se le arrendó el bien para que sea una oficina, pero cuando advertimos, la oficina se ha dedicado a ser una tienda, un local comercial. Entonces ha variado el estatus por el cual fue entregado en el contrato. Entonces ese incumplimiento también da mérito a una resolución. O incumplimiento de cláusulas expresas. En algunos contratos se establecen cláusulas expresas de resolución de pleno derecho, se dice así. ¿Qué quiere decir? Si yo cumplo exactamente el supuesto que dice la cláusula, entonces esa situación genera que el contrato se resuelva de pleno derecho, se resuelva inmediatamente. Ejemplo que puede ser que adicionalmente a lo que estamos hablando se disponga que no se haya, por ejemplo, dado mantenimiento adecuado durante 6 meses a los servicios básicos que tiene el local o la vivienda. Por ejemplo, en el local comercial
los sistemas, ductos de ventilación, ductos de repente de un restaurante, como son los ductos de salida del humo, de las sistemas de extracción, generan una contingencia que podría inclusive conllevar un riesgo potencial de algún accidente y que por ende solidariamente también el propietario va a tener que responder frente a terceros. Entonces, esa situación en mi contrato yo puedo ponerlo como una situación de resolución del contrato. ¿Para qué? Para que el arrendatario, a su vez, viendo que esa situación de incumplimiento le puede llevar a que el contrato en un momento fenezca, lo que va a generar es que el arrendatario esté más atento a cumplir siempre ese supuesto, porque si no lo cumple, sabe que inmediatamente el contrato ha fenecido sin necesidad de que inclusive se le reclame o se le pida algo el arrendador. Esa es una situación que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Y en el caso de los pagos, el arrendador puede, en cumplimiento de pagos, puede iniciar el proceso de restitución y exigir el pago de las rentas adeudadas, ¿no? Que es lo que corresponde en caso de incumplimiento por falta de pago de las rentas mes a mes. ¿Seguimos? ¿Qué ocurre cuando el bien que está arrendado cambia de propietario? A mí me arrendó una persona X, pero el día de hoy veo que ella lo ha vendido a favor de otra persona. ¿Cómo me afecta a mí como arrendatario? Bueno, aquí hay que tener en consideración que nos sirve mucho el registro público, porque si yo he inscrito mi contrato de arrendamiento en la partida del inmueble, entonces ese efecto de inscripción va a conllevar de que cualquiera sea el nuevo titular tenga que respetar mi arrendamiento y no puede disolverlo ni liquidarlo. Por el contrario, si no estuviera inscrito mi contrato de arrendamiento, el que ha comprado el nuevo propietario sí puede resolver de forma unilateral el contrato. Claro está que en esta situación de resolución del contrato, lo que va a tener que ver obligado él es a indemnizarme igualmente por el retiro que yo tengo que hacer abrupto del local. Pero en estas situaciones, ¿qué es lo que se recomienda? Justamente cuando hay arrendamientos que van a conllevar una inversión importante por parte del arrendatario, se le recomienda al arrendatario inscribe tu arrendamiento en el registro público. Porque si tú estás arrendando por 5 o 10 años y eso te está implicando a ti que hagas una inversión fuerte, por ejemplo, en un local comercial, que va a conllevar esto, que su retorno va a ser recién al año 3 o 4, entonces te conviene que para que no pierdas tu inversión y no estés esperando que te den un resarcimiento, ejecutes previamente una inscripción en el registro para protegerte. Entonces, la protección del registro público es con la finalidad de que el contrato, por más que cambie de propietario, te sigas manteniendo como parte de ese arrendamiento y puedas seguir utilizando el inmueble, a pesar de que el titular registral o el titular propietario cambie. Esa es la ventaja que otorga la inscripción en el registro, adicionalmente a otras como son las de seguridad jurídica y de publicidad del acto inscrito. Ya vamos a ir terminando esta pequeña charla. Igual les agradezco si tuvieran alguna duda, la puedan trasladar a través del chat de las preguntas o en su caso, al final de la sesión, puedan hacerlo verbalmente, ¿no? En lo que ustedes correspondan. En las formas del contrato, normalmente siempre utilizamos las tres, ¿no? Que puede ser un contrato privado, un documento entre las partes firmadas, eh, no hay una formalidad requerida de manera expresa para los contratos, salvo ya vamos a ver unas circunstancias para el tema del desalojo, pero en general los contratos no requieren una forma específica para que sean válidos, pero si vamos a contratar y vamos a solamente suscribir un documento entre las partes, es válido, pero es débil para poder solucionar controversias. En cambio, un contrato con firmas legalizadas sí ayuda mucho más porque le otorga una fecha cierta. La fecha cierta, ¿qué cosa es? Es que un notario indicó en qué momento se suscribió el contrato y si las partes fueron realmente ellas. Ahí ya es difícil cuestionar si yo realmente fui quien firmó o fue otra, y también es difícil cuestionar si es en esa fecha realmente en la que se firmó o fue en otra distinta.
Entonces ya deja constancia el notario de dos cosas importantes. La fecha, que es la que ha suscrito el documento, y que la persona que ha suscrito es la que dice ser en el documento que está supuesta su firma. Entonces, el contrato con firma legalizada le otorga una mayor perspectiva de validez y probanza ante una posible controversia. Y con mucha más todavía fuerza está la escritura pública, porque la escritura pública ya con la intervención del notario, pero no solamente para certificar una firma, sino para analizar el contenido del acto, para otorgarle validez a lo que se está generando en su despacho notarial, le otorga una mayor preponderancia frente a circunstancias de discrepancia que pueda haber entre las partes, ¿no? Inclusive posibilita también los temas de desalojo que vamos a ver a continuación, que es la parte donde siempre está la patología de estos tipos de contratos. Adelante, por favor, porque ahí encontramos las circunstancias donde, ojo, hemos arrendado, pero ¿y ahora cómo hacemos para que la persona salga del inmueble? ¿No? ¿Cómo hacemos para que ante el incumplimiento podamos recuperar nuevamente el bien a nuestro favor? Bueno, existen dos tipos de cláusulas que podemos incorporar en nuestros contratos. Una de ellas es la cláusula de allanamiento futuro, que quiere decir que el arrendatario está aceptando de anteladamente, anticipadamente está aceptando que si en caso no cumple con pagar la renta o el contrato ya está vencido, entonces acepta él que pueda ser allanado, es decir, que puedan ingresar y retirarlo del inmueble. O sea, no hay una situación de probanza previa, sino que tiene que hacerse una ejecución directa. Para ello, sí nos requiere la norma del allanamiento futuro de la cláusula que se va a poner en ese contrato, que el contrato tenga al menos firmas legalizadas. ¿Y cómo es lo que se va a hacer? Bueno, aquí lo que se va a determinar o se va a demostrar es que ante el juez haya un tema de lanzamiento en 15 días. En 15 días el juez debería de disponer ante la verificación de falta de pago o vencimiento del contrato que se va a gestionar el lanzamiento de esta persona. Entonces, así de esa manera ya tenemos una circunstancia más rápida para poder ejecutar este lanzamiento y recuperar nuevamente el bien a nuestro favor, ¿no? Y genera en contra del arrendatario una inscripción al registro de deudores judiciales morosos, ¿no? Que es parte también de una mancha que no van a querer los arrendatarios, porque va a generar también esto luego cuando se les haga su revisión, así como cualquier agente inmobiliario, cuando quiera verificar a quién es la propuesta que vamos a arrendar, va a verificar que no tenga ninguna situación de demora o de retrasos en los registros de riesgos, ¿no? Y este es un registro de riesgos que no ayuda para el tema de la firma de un contrato. Y la otra cláusula, la que vamos a ver a continuación, es, por favor, avanzamos, es la que corresponde a la del desalojo express. Esta es una ley que ha salido con la finalidad de darle una intervención notarial y una ejecución judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el notario va, en la primera, el juez hace todo. Aquí el notario entra con la finalidad de poder revisar el incumplimiento respecto del pago y el cumplimiento de las cláusulas del contrato para determinar que existe realmente una resolución del mismo y que debe de haber un lanzamiento, un retiro de la persona que está ocupando el inmueble. Entonces, el juez que hacía todo anteriormente, ahora ya cede una parte a favor del notario, donde el notario va a avanzar más rápido esa parte de evaluación y va a simplemente luego de eso comunicarle al juez y decirle, juez, ya verifique todo, solamente tú dedícate a desalojarlos. Entonces el juez actúa más rápido porque ya ha habido antes una evaluación que ha hecho el notario a través de su despacho para determinar de el, que el desalojo resulta procedente. Entonces, sí, lo único que nos van a pedir aquí es que tengamos una escritura pública, el contrato de arrendamiento, porque eso va a posibilitar a que se genere, claro está, el desalojo en la vía notarial y judicial. El notario evalúa, el juez ejecuta. Eso es lo que pide el desalojo expreso. ¿Es también una ventaja? Claro lo es, pero requiere una escritura pública entre las partes. En esa etapa, como dijimos, el juez ordena el lanzamiento sin un proceso prolongado.
hay una emisión previa del acta notarial por parte del notario y el notario es quien va a hacer la constatación del incumplimiento. Por ende, como actúan dos partes, se ejecuta en una forma más rápida que inclusive la cláusula de allanamiento futuro que vimos, donde es el juez quien hace todas las evaluaciones y quien hace la ejecución en 15 días de ese desalojo. Entre los dos, claro está, vamos a ver cuál es el que nos conviene más por el tema de la formalización del acto, pero en el tema del tiempo siempre los desalojos express resultan más eficientes. Seguimos. Y bueno, terminamos esta sesión indicándole lo que hemos ido comentando, que el arrendamiento otorga un uso temporal. Hay que siempre verificar las facultades de las personas que van a suscribir los documentos. Es preferible que siempre sean formalizados ante un notario, al menos con legalización de firmas, para posibilitar los temas de desalojo, por ejemplo, o inclusive escrituras públicas que permitan el desalojo express. Y bueno, hay que siempre recordar que por los agentes inmobiliarios lo que deben de buscar es al menos tener siempre las fechas ciertas, es decir, que al menos esté legalizado el contrato, porque eso le va a permitir también a la persona que es el arrendador ejercer un mejor derecho frente a su arrendatario deudor. Sí, por favor. Y bueno, terminando ya esta sesión, agradecemos nuevamente la confianza que han tenido en este día de hoy para dar unos minutos en compartir esta sesión con nosotros. Sabemos que siempre tienen interés de conocer un poco más sobre los temas de la Inmorred. Hemos hecho algunas encuestas a través de nuestro WhatsApp que tenemos y que a continuación voy a poner el link, por favor. Ponemos el link del WhatsApp, el siguiente, ¿sí? Ahorita vamos a poner, la idea es que nos podamos agenciar también y tenemos un QR también aquí en PPTs para poder verlos. En los PPTs podemos poner el QR, por favor. Sí, ahí estamos. Estamos mostrándole el QR con la finalidad de que ustedes puedan incorporarse, o los que no estuvieran incorporados todavía, a esta red con la finalidad de seguir dándoles a conocer más conocimientos en el transcurso de la semana, con los boletines que lanzamos, los papers y también con estas charlas virtuales que hacemos con la finalidad de poder brindarles mayor conocimiento, ¿no? Claro que tenemos unas reuniones semanales, perdón, quincenales, pero también hay la posibilidad con nuestros agentes que ya están trabajando directamente con nosotros ante la necesidad de alguna otra necesidad de capacitación, también las brindamos, ¿no? Esa es parte de la finalidad del trabajo que hacemos nosotros como parte de este red. Si tuvieran alguna duda, los escucho. Gustosos de atenderlos, de los que estén participando el día de hoy con nosotros. Ok, a ver. Agradecemos tu presencia el día de hoy, Ana Velázquez, Anderson Díaz. Muchas gracias, Diana, César, Eric, Flor de María, Jesús, Luz Dari también, Patricia, Jenny. Muchas gracias por estar presentes en esta tarde. Si ingresaron un poquito tarde a la sesión, no hay ningún problema porque en breve va a estar colgada en la red también nuestra exposición para que la vuelvan a recuperar y la puedan ver. ¿Sí? Y vamos a leer un poquito algunas preguntas. Creo que tenemos algunas preguntas aquí. Vamos a ver. A ver. Jesús, creo que quieres comentarnos algo. Primero, Jesús. Hola, ¿qué tal, Michael? No, solamente agradecerte nomás, estuvo muy interesante el tema. No, no te preocupes, al contrario, Jesús, te agradecemos. Y sabes que siempre estamos aquí también para recibirte en la oficina, para cuando necesites de repente alguna duda o consulta al respecto. Muchísimas gracias por la disposición. No te preocupes. Anthony tenía una duda también. ¿Cuál es la importancia de contar con asesoría legal especializada en la redacción de este tipo de contratos? Mire, la importancia siempre recae sobre todo en que los contratos de arrendamiento siempre son hechos a medida. Si utilizamos formatos preestablecidos, lo que vamos a conllevar es que siempre el arrendador, perdón, no pueda ejercer adecuadamente la recuperación del bien o pueda limitar la actividad del arrendatario. Esto es algunas situaciones que pueden haber en el uso mismo del bien. Entonces, lo que nosotros siempre propiciamos es que los
contratos de arrendamiento sean contratos a medida en lo que está buscando el arrendador y sobre todo que también al arrendatario se le haga un filtro adecuado. Por eso que no solamente consideramos que es importante la redacción del contrato, sino también hacer un buen filtro del posible arrendatario, porque esto va a conllevar de que nuestro cliente, que al final es el arrendador, vea que nosotros como agentes inmobiliarios o asesores brindamos un servicio bueno para poder no solamente posibilitarles el contrato, sino también para ayudarlos en filtro que conlleva a los arrendatarios que vamos a tener nosotros como propuesta. Desde el estudio nosotros, a todos los que pertenecen a nuestra red de agentes y asesores inmobiliarios que trabajan con nosotros, les brindamos la asesoría adicional para la redacción de todos los contratos, porque eso está como parte del convenio profesional que nosotros suscribimos con cada uno de ellos. Así que también los que estén interesados, no hay ningún problema, nos pueden escribir a través de el WhatsApp para que les podamos hacer llegar una sesión en la cual nos reunamos aquí, les explicamos todas las ventajas que tienen por pertenecer no solamente a la InmoRed, que es parte de las charlas y las capacitaciones, sino ya como asesorado directo dentro del convenio que nosotros suscribimos con los agentes y asesores, brindándoles la asesoría especializada de todo el estudio que tenemos para los efectos no solamente de los contratos, sino también para la evaluación de los títulos que correspondan para una compraventa y también para los asesorías necesarias que correspondan al tema del saneamiento registral inmobiliario, que es nuestra especialidad en particular. ¿Sí? Entonces vamos cerrando esta sesión, creo que no hay ninguna otra pregunta, voy a ver el chat. Sí, te agradezco mucho, Luz Dari, espero que nos podamos encontrar en la próxima sesión, que vamos a convocarlas a través del WhatsApp. Muy agradecidos a todos por su presencia y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, nos vemos.